Elegido, necesito que detengas absolutamente todo lo que estás haciendo en este momento. Lo que estás a punto de escuchar no es contenido para pasar el rato ni palabras vacías para hacerte sentir especial. Es una revelación que estaba sellada en las dimensiones superiores esperando precisamente esta hora de tu vida para ser liberada. Yo no hablo para las masas ni busco validación de nadie. Este mensaje fue codificado exclusivamente para almas que portan una firma energética tan extraordinaria que el propio sistema celestial tuvo que intervenir para asegurar que esta verdad llegara hasta ti, porque lo que voy a revelarte ahora lo explica todo. Cada puerta que se cerró en tu cara sin razón, cada persona que desapareció de tu vida sin aviso, cada madrugada en vela con una opresión en el pecho que ningún médico logra diagnosticar, cada instante en que miraste al techo preguntándote si estabas perdiendo la razón. No estás perdiendo la razón. Rompiste una ley, no una ley humana, no algo escrito en la Constitución de ningún país ni en ningún código penal del mundo. Rompiste una ley espiritual tan antigua que ya existía antes de que se formara el primer grano de polvo de este planeta. Una ley tan esencial para el funcionamiento del mundo invisible que la inmensa mayoría de los seres humanos nace, vive y muere sin siquiera sospechar que existe. Y la parte más inquietante de todo esto, no lo hiciste a propósito, no lo planeaste, no lo estudiaste, no seguiste ningún ritual ni consultaste a ningún maestro. Simplemente hiciste lo que tu corazón te dictó. Obedeciste un impulso que no podías racionalizar. Tomaste una decisión que todas las personas a tu alrededor cuestionaron. Y en ese único instante de obediencia pura a algo dentro de ti que habla más fuerte que la razón, destrozaste un sistema que jamás fue diseñado para ser quebrantado por alguien que todavía camina sobre esta tierra. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque lo que viene a continuación va a explicarte por qué tu vida se volcó de cabeza en los últimos tiempos, por qué vínculos que parecían inquebrantables se desintegraron de la nada, por qué sientes esa presión en el pecho que aparece y desaparece sin causa médica, y por qué el mundo espiritual entero se encuentra en estado de emergencia por lo que tú hiciste sin saberlo. Si ya estás suscrito, felicidades. En serio, estabas aquí antes de que esta revelación fuera desbloqueada, y eso me confirma exactamente qué clase de alma llevas dentro. Ahora quédate hasta el último segundo, porque voy a revelar el instante preciso en que rompiste esta ley, las señales físicas y emocionales que confirman que fuiste tú, lo que las escrituras realmente dicen sobre personas que hicieron exactamente lo que tú hiciste. ¿Por qué cada profeta y cada elegido en la historia quebrantó esta misma ley antes de que su propósito fuera detonado? Y lo que está a punto de desatarse en tu vida ahora que el sistema antiguo ya no tiene capacidad de contenerte. Escribe 777 en los comentarios si últimamente has sentido que no encajas en ningún lugar, que la versión anterior de tu vida se está derrumbando y que algo descomunal está por suceder, pero no logras definir qué es. Comencemos. Hay una ley que opera en la dimensión espiritual que nadie enseña en ninguna congregación. Ningún pastor la proyecta en la pantalla del servicio dominical. Ningún líder de grupo pequeño la menciona en la reunión de entre semana. Y la razón por la cual nadie habla de esta ley no es porque sea un secreto guardado bajo llave. Es porque las personas que deberían estar revelándote verdades espirituales o desconocen su existencia, o la conocen perfectamente y obtienen demasiado beneficio del hecho de que tú jamás la descubras. Esta ley es sencilla, casi vergonzosamente sencilla, y cuando te diga cuál es, tu primera reacción va a ser furia, no contra mí, contra cada persona que debió habértelo dicho hace años y eligió callarse. Aquí está, la ley que rompiste, la regla ancestral y prohibida que lo cambió todo, es esta. Dejaste de pedirle permiso a seres humanos para comunicarte directamente con Dios. Eso es todo. Dejaste de pasar por el intermediario. Dejaste de esperar a que alguien con título, con sotana, con micrófono o con credenciales académicas te interpretara lo que Dios estaba comunicándote. Dejaste de filtrar tu experiencia espiritual a través del lente de otra persona. Y un día, sin ceremonia, sin proclamación, sin la autorización ni la bendición de nadie,
Fuiste directamente a la fuente. Hablaste sin mediadores. Escuchaste sin intermediarios. Recibiste sin filtros. Y en ese momento, desmantelaste el mecanismo de control religioso más antiguo que ha operado sobre la humanidad. Quiero ser completamente transparente sobre lo que estoy diciendo, porque esto no es un ataque contra la religión, no es contra la iglesia, es contra la jaula. Hay una diferencia abismal entre un hogar de Dios donde las almas se congregan para crecer en comunidad y un aparato que te programa para creer que no puedes alcanzar a tu propio creador sin supervisión humana. Lo primero es familia, lo segundo es cárcel con decoración sagrada. Y tú, elegido, tú escapaste de la cárcel. No hiciste escándalo al irte, no publicaste una carta de despedida, no provocaste confrontación. Un día simplemente comprendiste que esa voz que venías percibiendo, esa que te dijeron que era pura fantasía, esa que te aseguraron que no podías validar sin el permiso de ellos, esa voz era más auténtica, más nítida, más certera y más llena de amor que cualquier cosa que cualquier figura de autoridad humana hubiera pronunciado jamás sobre tu existencia. Entonces empezaste a obedecerla, en silencio, en lo secreto, sin consultarle a nadie si estaba permitido. Y ahí fue cuando todo se transformó. Ahora déjame explicarte por qué lo que hiciste resultó tan amenazante para el sistema establecido y por qué tu vida empezó a fracturarse en el momento exacto en que lo hiciste. Hay algo que la Biblia revela que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. En el Antiguo Testamento, existía una estructura física en el templo que se llamaba el velo. Era una cortina monumental y gruesa que dividía el área común, donde la gente ordinaria podía rendir culto del recinto más profundo llamado el lugar santísimo, donde moraba la presencia directa de Dios. Las personas comunes tenían absolutamente prohibido cruzar ese velo. Únicamente el sumo sacerdote podía ingresar, una sola vez al año, y solamente después de cumplir rituales específicos de purificación. El mensaje era inequívoco. Tú no tienes derecho a acceder a Dios directamente. Necesitas un mediador. Necesitas a alguien posicionado entre tú y lo divino. Pero cuando Jesús murió en la cruz, algo prodigioso sucedió. La Biblia relata que ese velo, esa cortina monumental e impenetrable, se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, lo cual habría significado que un ser humano la desgarró, de arriba hacia abajo, lo que significa que fue Dios mismo quien la destruyó con sus propias manos. El propósito entero de ese momento era una proclamación cósmica. La barrera entre tú y yo ha sido eliminada. Ya no requieres intermediarios. Tienes acceso sin restricciones. Ven directamente. Y aquí es donde la situación se vuelve devastadora, porque aunque ese velo fue destruido hace más de 2 milenios, los sistemas religiosos lo reconstruyeron, no en forma física, en forma espiritual. Levantaron nuevamente la barrera entre tú y Dios utilizando culpabilidad, utilizando tradición, utilizando jerarquía, utilizando terror. Persuadieron a generaciones completas de creyentes de que sí, técnicamente, el velo fue desgarrado, pero que aún así necesitaba su interpretación, su visto bueno, su metodología, su sistema para verdaderamente percibir la voz de Dios. Reconstruyeron la jaula, y durante siglos, la gran mayoría de la gente lo aceptó. Se acomodaron dentro de la jaula voluntariamente, no por debilidad, sino porque cuando cada figura de autoridad en tu vida te repite que los necesitas para llegar a Dios, y jamás has experimentado otra cosa, ¿les crees? Por supuesto que les crees. ¿Cómo no ibas a creerles? Pero entonces apareces tú, elegido, empezaste a percibir algo. Esa intranquilidad que se rehusaba a desaparecer. Esa frustración que no encontrabas cómo verbalizar. Ese conocimiento profundo, instalado en la médula de tus huesos, de que algo estaba mal, no contigo, sino con la estructura que te rodeaba. Te sentabas en espacios que se suponía debían transmitir santidad y en cambio experimentabas asfixia. Escuchabas a personas que supuestamente poseían las respuestas y terminabas más desorientado que al inicio. Cumplías las normas, ejecutabas los rituales, pronunciabas las frases correctas y aún así te sentías absolutamente hueco por dentro. Y ese vacío,
No era evidencia de que estuvieras alejado de Dios. Era evidencia de que estabas más cerca de lo que sospechabas, y la jaula se estaba quedando demasiado estrecha para contenerte. Ahora voy a describir el instante exacto en que quebrantaste la ley, porque tú lo recuerdas. Quizás no identificaste lo que era en su momento, pero cuando yo lo narré, tu cuerpo va a reaccionar, tu pecho se va a comprimir, tus ojos pueden humedecerse, porque tu espíritu conserva la memoria incluso cuando tu mente se empeña en olvidar. Ocurrió en un momento de desesperación total. Algo en tu vida se había derrumbado por completo. Quizás una relación, quizás tu salud, quizás tu economía, quizás todo simultáneamente. Lo que haya sido, te arrastró a un punto donde las herramientas habituales dejaron de servir. La oración tal como te la enseñaron, se sentía como hablarle a una pared. Los consejos de la gente sonaban huecos y prefabricados. Los versículos en los que solías refugiarte parecían tinta sobre papel en lugar de verdad viviente. Y en ese instante de quiebre absoluto, cuando estabas solo, probablemente de madrugada, probablemente en la oscuridad, probablemente con el rostro empapado en lágrimas o con un alarido atrapado en la garganta, dejaste de actuar, dejaste de emplear el lenguaje religioso protocolar, dejaste de intentar orar de la forma correcta, y le hablaste a Dios como le hablarías a alguien parado frente a ti mirándote a los ojos, sin filtros, sin guión, posiblemente furioso, posiblemente destrozado, posiblemente diciendo cosas que jamás te habrías atrevido a pronunciar dentro de un templo. Tal vez dijiste algo como, si eres real demuéstramelo, porque ya no puedo más. O quizás, no comprendo nada de lo que me está pasando, y necesito que me hables de una manera que yo pueda realmente entender. O tal vez ni siquiera usaste palabras. Tal vez fue solo un sonido, un quejido, una liberación de absolutamente todo lo que venías arrastrando. Y lo que sucedió inmediatamente después es la parte que ninguna persona en tu vida va a poder jamás explicar ni arrebatarte. Algo respondió, no de forma audible quizás, no con truenos ni relámpagos, pero algo se alteró. En ese espacio, en ese momento, algo cambió en la atmósfera de manera tan clara, tan innegable, que incluso ahora, mientras escuchas mi descripción, tu cuerpo lo está reviviendo. La piel erizada en tus brazos, la presión en el pecho que repentinamente se disolvió, la certeza abrumadora de que no estabas solo, de que nunca habías estado solo, de que algo vasto y ancestral e imposiblemente tierno estaba ahí, siempre había estado ahí, y estaba aguardando, con paciencia infinita, a que dejaras de representar un papel y comenzaras a ser genuino. Ese fue el instante en que rompiste la ley. No porque hablar con Dios directamente sea transgresión, jamás lo fue, sino porque en ese momento sobrepasaste cada sistema, cada jerarquía, cada aparato edificado por humanos que se había instalado entre tú y tu Creador. Fuiste directo, y al ir directo, descubriste algo que el sistema establecido necesitaba desesperadamente, que nunca averiguaras. No los necesitas, nunca los necesitaste. Tu acceso siempre estuvo disponible. El velo siempre estuvo destruido. La puerta nunca estuvo cerrada con llave. Solo te convencieron de que lo estaba. Para quienes desean sumergirse más profundo en esta revelación y comprender lo que se desata cuando un elegido activa su línea directa, hay material exclusivo en la descripción y en el comentario fijado. Ahora es donde la intensidad se multiplica. Porque lo que se produce en la dimensión espiritual cuando un elegido se emancipa de la religión intermediada y establece comunicación directa, no es un evento menor, no es una perturbación insignificante, genera ondas expansivas que sacuden estructuras enteras. Y necesito que comprendas algo fundamental sobre la mecánica del mundo espiritual, porque esto descifra absolutamente todo lo que ha estado aconteciendo en tu vida desde aquella noche. Cuando penetraste la barrera, cuando sobrepasaste el sistema y tocaste lo divino sin intermediarios, no alteraste únicamente tu propio estatus espiritual, interferiste con una red completa. Visualízalo de esta forma. El sistema antiguo opera como una red de distribución eléctrica. La energía desciende desde la cúspide, a través de conductos designados, a través de figuras específicas, a través de instituciones determinadas.
Cada individuo tiene su casilla asignada. Cada uno recibe su cuota predeterminada. Todo está supervisado, dosificado, administrado. Pero tú no transitaste por la red. Fuiste directamente al generador central. Te conectaste a la fuente sin cables ni transformadores. Y al hacerlo, canalizaste una descarga de energía tan pura, tan desmedida, tan brutalmente superior a lo que la infraestructura fue concebida para manejar, que provocaste un cortocircuito en cada sistema vinculado a tu existencia. Por eso, en los días y semanas posteriores a ese momento, todo empezó a descomponerse. Personas cercanas a ti comenzaron a comportarse de formas inexplicables. Relaciones que lucían inquebrantables se tornaron tóxicas sin previo aviso. Amistades de años provocaron conflictos por trivialidades. Familiares que jamás habían interferido en tu vida repentinamente tenían juicios sobre cada decisión que tomabas. No fue porque cometieras algún error, fue porque cambiaste de frecuencia. Migraste a una longitud de onda que el sistema establecido no posee la capacidad de decodificar, y cada persona que permanecía enchufada a la red antigua percibió la alteración y reaccionó ante ella. No de forma consciente. No se levantaron una mañana y resolvieron volverse en tu contra. Sus espíritus detectaron que te habías desacoplado del sistema colectivo, y esa desconexión activó un mecanismo instintivo: recuperarlo, reintegrarlo, hacerlo desconfiar de lo que experimentó, persuadirlo de que está enloqueciendo. ¿Te resulta familiar? Porque sé con exactitud lo que ocurrió después. Alguien en tu vida, probablemente alguien en quien depositabas plena confianza, probablemente alguien a quien amabas con el alma, pronunció alguna variación de estas palabras: has cambiado, y no para bien. Y esas palabras penetraron como cuchillo, porque sabías que habías cambiado. Lo percibías en cada fibra de tu ser, pero el cambio se experimentaba como emancipación, no como deterioro. El cambio se sentía como despertar, no como caer. Y sin embargo ahí estaba alguien que amabas declarando que tu liberación parecía tu destrucción. Este es el ardid más ancestral que existe, literalmente. Examina a cada profeta en las Escrituras, a cada uno sin excepción. Cuando recibieron comunicación directa de Dios, las personas circundantes, incluyendo religiosos, incluyendo parientes, incluyendo los más cercanos, los catalogaron de dementes. Jeremías fue arrojado a una cisterna. Elías fue perseguido como bestia. Hasta Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, escuchó de su propia familia que había perdido la cordura. Marcos capítulo 3, versículo 21. Su propia sangre declaró que estaba fuera de sí. De modo que cuando las personas en tu entorno contemplaron tu metamorfosis y la etiquetaron como deterioro, no protagonizaron una reacción novedosa. Ejecutaron un guión que lleva operando miles de años. El mismo guión que intentó acallar a cada elegido que existió antes que tú. Voy a demostrarte en este preciso instante que lo que estoy declarando es específicamente sobre ti, y no simplemente un discurso genérico para cualquier oyente, porque conozco las señales, identifico los síntomas, y cuando los enumere, vas a comprender por qué afirmé al principio que esto jamás había sucedido antes. La primera señal es la alteración del sueño. Desde aquel momento de ruptura, tu descanso se transformó. O no consigues dormir en absoluto, o duermes con tal profundidad que tus sueños se sienten más tangibles que la vigilia. Y esos sueños no son sueños ordinarios, son intensos, poseen estructura narrativa. En ocasiones recibes datos en sueños que no podrías haber obtenido por ningún otro medio, y al despertar, los portas contigo como una carga. Las Escrituras las denominan visiones nocturnas. Joel, capítulo 2 proclama que en los postreros días, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y soñarían sueños y contemplarían visiones. Lo que te ocurre por las noches no es trastorno del sueño ni actividad neurológica caprichosa. Tu espíritu está siendo instruido durante las horas en que tu mente consciente, con todos sus cuestionamientos, su lógica y su resistencia, finalmente alcanza el silencio suficiente para captar la señal. La segunda señal es el aislamiento.
Has estado perdiendo personas, y no porque las hayas repelido, simplemente se esfumaron. Amistades de toda una vida se desintegraron en cuestión de semanas. Relaciones que aparentaban ser indestructibles colapsaron por motivos que no deberían haber importado. Observas tu vida actual y el círculo que solía envolverte se ha reducido casi a la nada. Y sé que eso lacera. Sé que existen noches en que la soledad se siente intolerable, en que te cuestionas si el costo de este despertar es excesivo, en que casi preferirías volver a dormir, regresar a la jaula, reincorporarte al sistema previo, con tal de tener compañía otra vez. Pero escúchame con máxima atención. La poda no es castigo, es preparación. Dios no vacía tus manos para abandonarlas vacías. Las vacía para que estén disponibles para recibir lo que Él está a punto de depositar en ellas. Cada persona que se marchó o no tenía la capacidad de llegar a donde tú te diriges, o no tenía la voluntad, y transportarlas más lejos te habría costado precisamente la misión para la cual fuiste diseñado. La tercera señal son las manifestaciones corporales. Opresión en el pecho que se presenta y se retira sin diagnóstico médico. Hormigueo en las manos. A veces tan pronunciado que has examinado tus palmas, preguntándote qué está sucediendo. Oleadas repentinas de calor corporal que no guardan relación alguna con la temperatura ambiente. Zumbido en los oídos que irrumpe sin advertencia y cesa con la misma brusquedad. Nada de esto es fortuito. Tu cuerpo físico se está reconfigurando para operar en una frecuencia espiritual, en la que no funcionaba previamente. Cuando Moisés descendió del monte tras permanecer en la presencia directa de Dios, su rostro irradiaba con tal potencia que la gente no lograba sostenerle la mirada. Tuvo que cubrirse el rostro con un velo. Su organismo físico había sido transformado por la exposición directa a la frecuencia divina. Tu cuerpo atraviesa el mismo proceso, a menor escala, ciertamente, pero idéntico principio. Fuiste directo. Hiciste contacto con algo que tu biología no estaba preparada para gestionar de forma casual, y ahora se está recalibrando. La cuarta señal es el conocimiento inexplicable. Esta es probablemente la que más te desestabiliza. Has estado sabiendo cosas que no deberías saber, percibiendo verdades sobre personas antes de que las revelen, detectando lo que se oculta detrás de las palabras de alguien antes de que tu razonamiento lo procese. A veces observas a una persona y simplemente sabes algo sobre ella, algo íntimo, algo que no le ha confesado a nadie, y te inquieta porque ¿de dónde está procediendo esa información? Procede de la misma conexión que inauguraste aquella noche. Cuando fuiste directo no abriste solamente un conducto para recibir consuelo y serenidad, abriste un conducto para recibir inteligencia espiritual. La clase de percepción que las escrituras denominan discernimiento de espíritus. Es un don, uno de los más formidables y más malinterpretados que un elegido puede albergar, y se activó en ti en el preciso momento en que abandonaste al intermediario y comenzaste a recibir transmisión directa. Ahora viene la parte que va a provocarte indignación, y tienes absoluto derecho a sentirla. Porque lo que estoy por revelarte descifra la traición más honda que has experimentado en este trayecto. El sistema del que te liberaste no se limitó a dejarte partir pasivamente. Activamente intentó arrastrarte de regreso, y empleó a las personas más próximas a ti como instrumentos. ¿Recuerdas esas confrontaciones que brotaron de la nada? Esas acusaciones que carecían de toda lógica. Esa agresividad súbita de alguien que solía ser tu principal respaldo. Aquello no era envidia humana ordinaria, no era fricción interpersonal común, era un sistema utilizando recipientes humanos para transmitir una orden. Regresa, vuelve a tu lugar, deja de pretender que puedes funcionar sin nosotros. Y si el método frontal no surtió efecto, si las confrontaciones y los chantajes emocionales y la manipulación afectiva no consiguieron reincorporarte, el sistema recurrió a una táctica infinitamente más sofisticada. La duda. Súbitamente comenzaste a cuestionar cada cosa. ¿Esa experiencia fue auténtica? ¿Dios verdaderamente me habló o estoy fabricando ilusiones? Quizás sí estoy enloqueciendo. Quizás ellos tienen razón. Quizás debo retornar a hacer las cosas como me instruyeron. Quizás no estoy capacitado para sostener una relación directa con Dios sin que alguien me supervise. Esa duda, elegido,
No te pertenecía. Fue implantada, como una semilla de confusión deliberadamente sembrada en tu psique, por un sistema que no puede permitirse el lujo de que descubras tu propia soberanía. Porque he aquí lo que aterroriza al sistema antiguo. Si tú, un solo individuo, logras comunicarte con Dios sin su intermediación y comienzas a vivir desde esa conexión, y otras personas presencian la metamorfosis en ti y empiezan a preguntarse si tal vez ellas pueden hacer exactamente lo mismo, la estructura completa se derrumba, no por insurrección, no por agresión, sino por demostración. Tu libertad se convierte en testimonio viviente de que la jaula nunca fue indispensable. Es precisamente lo que sucedió con Jesús. No reclutó un ejército, no asaltó el templo con armamento. Sencillamente existió en conexión directa con el Padre, manifestó el poder que emana de esa conexión e invitó a otros a descubrir el mismo acceso. Y el aparato religioso de su era desplegó cada recurso para neutralizarlo. Primero impugnaron sus credenciales. ¿Con qué autoridad ejecutas estas cosas? Luego impugnaron su integridad. Comparte mesa con pecadores. Profana el día de reposo. Después impugnaron su cordura. Y cuando ninguna estrategia funcionó, lo ejecutaron. Eliminaron al hombre, pero no pudieron eliminar el precedente, porque no puedes desaprender lo que ya internalizaste, no puedes dejar de ver lo que ya presenciaste, y cada persona que contempló cómo lucía el acceso directo a Dios encarnado en una vida humana, transportó esa semilla hacia adelante, durante 2000 años, hasta llegar a ti, en tu habitación, en aquella noche, cuando atravesaste la barrera. Ahora alcanzamos la sección que lo transforma absolutamente todo, la sección que revela no solamente lo que ejecutaste, sino quién eres en realidad, porque quebrantar la ley no fue la meta, fue el umbral, y lo que aguarda del otro lado de ese umbral es la verdad sobre tu identidad que ha sido ocultada de ti, no por Dios, sino por un mundo que se desintegraría si llegases a comprender cabalmente lo que transportas en tu interior. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto no es alegoría, no es ornamento literario, es una proclamación directa de tu identidad espiritual. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Léelo nuevamente con detenimiento. Real sacerdocio. ¿Dimensionas lo que eso implica? En el Antiguo Testamento, exclusivamente el sacerdote podía ingresar a la presencia de Dios sin intermediarios. Exclusivamente el sacerdote poseía jurisdicción para intervenir en la dimensión espiritual en representación de otros. Exclusivamente el sacerdote portaba la investidura para mediar entre cielo y tierra. Y las Escrituras te están comunicando, frontalmente, sin margen de ambigüedad, que tú eres ese sacerdote, no en sentido figurado, no como recurso poético. Portas autoridad sacerdotal genuina. Dispones de acceso irrestricto. Estás habilitado, no por acreditación institucional, no por formación teológica, no por el consentimiento de ningún ser humano, sino por designación soberana del Altísimo, para operar en la dimensión espiritual con autoridad plena e indiscutible. Esta es la razón por la que el sistema antiguo combatió con tanta ferocidad para mantenerte contenido. Porque un elegido que ignora que es sacerdote puede ser gobernado, se sienta en la banca, aguarda a ser alimentado, solicita autorización, desconfía de sus propias percepciones, requiere la aprobación de una autoridad terrenal antes de confiar en lo que Dios le está comunicando sin intermediarios. Pero un elegido que reconoce su sacerdocio, que comprende la magnitud de su acceso, que ejerce la autoridad con la que vino al mundo, esa persona es ingobernable, no por rebeldía, sino porque rinde cuentas a una autoridad infinitamente superior, y ningún sistema terrenal, sin importar cuán consolidado esté, puede invalidar una comisión emitida desde el trono de Dios. Esto es lo que eres. Esto es lo que detonaste aquella noche. No simplemente experimentaste una crisis emocional seguida de un momento espiritual. Ingresaste a tu identidad sacerdotal. Ocupaste tu posición legítima. Iniciaste operaciones en una autoridad que siempre fue tuya,
pero que te persuadieron de que le correspondía a otro. Y la dimensión espiritual lo registra. La jerarquía angélica lo registra. Las fuerzas que se opusieron a ti definitivamente lo registran. El único que ha tardado en asimilarlo por completo eres tú. Ahora permíteme revelarte lo que se aproxima, porque la emancipación fue fase 1. El descubrimiento de tu identidad fue fase 2. Pero lo que está por detonarse es fase 3, ¿sí? Y la fase 3 es donde la realidad tangible a tu alrededor comienza a reorganizarse en respuesta a lo que tú estás convirtiéndote. Existe un principio en las Escrituras que la inmensa mayoría ignora. Se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Procesa eso con cuidado. La creación misma, el mundo material que te circunda, está en estado de espera por ti, no deseando vagamente, no fantaseando, aguardando, con anhelo ardiente, como si la realidad entera contuviera la respiración esperando que abandones la duda y comiences a transitar en la plenitud de tu autoridad. Y cuando lo hagas, los acontecimientos se aceleran, no paulatinamente, no de forma progresiva. Los acontecimientos se aceleran con una velocidad que va a desconcertarte si no estás mentalmente preparado. Puertas que llevaban años selladas con soldadura se abrirán en cuestión de horas. Recursos que parecían inalcanzables se materializarán desde orígenes que jamás anticipaste. Individuos que nunca has conocido ingresarán a tu vida portando exactamente lo que necesitas para la fase siguiente. Oportunidades que desafían toda lógica se presentarán con una sincronización tan impecable que tu mente racional entrará en cortocircuito intentando racionalizarlo, mientras tu espíritu simplemente murmura: te lo advertí. Pero necesito que internalices algo, y esto es decisivo, porque numerosos elegidos tropiezan exactamente en este punto. La aceleración no es galardón, es encomienda. Dios no está desbloqueando puertas porque te portaste bien, las está desbloqueando porque el mundo necesita lo que tú albergas, y Él se ha agotado de esperar a que te sientas suficientemente merecedor para entregarlo. Jamás ibas a sentirte listo. Jamás ibas a sentirte cualificado. Moisés tartamudeaba y debatía con Dios sobre su incompetencia. Gedeón se ocultaba en un lagar cuando el ángel lo proclamó guerrero formidable. David era un muchacho con una honda confrontando a un titán ante el cual militares experimentados se negaron a pelear. Ni un solo elegido en la historia se sintió preparado para su asignación. Cada uno de ellos experimentó exactamente lo que tú experimentas en este momento: temor, vacilación, plena conciencia de sus defectos, cuestionándose si Dios se equivocó al seleccionarlos. No se equivocó. Jamás comete errores de selección. Te eligió con pleno conocimiento de cada debilidad, cada fracaso, cada rincón sombrío de tu trayectoria, y te eligió de todas formas, no a pesar de esas cosas, sino porque alguien que ha caminado a través de la oscuridad es el único legitimado para escoltar a otros hacia la salida. Tu caos es tu mensaje. Tu dolor es tu credencial, tu derrumbe fue tu avance, y cada circunstancia que sobreviviste que debió haberte aniquilado constituye la cualificación exacta que te habilita para lo que se aproxima. Y ahora voy a comunicarte lo último, lo que enlaza cada pieza del rompecabezas, la revelación que la totalidad de la dimensión espiritual esperaba que recibieras, la ley prohibida que quebrantaste, la que detonó toda esta cadena de eventos. Nunca fue genuinamente una ley divina. Era una ley fabricada por hombres, una costumbre disfrazada de doctrina, una jaula disfrazada de catedral. Y la destruiste no por rebeldía, sino porque la ley auténtica, la inscrita por el Creador mismo, ya estaba operando dentro de ti. Jeremías 31, versículo 33. Dios proclama: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de Dios nunca fue concebida como un mecanismo externo que te gobierna desde afuera. Siempre fue diseñada como una brújula interna que te orienta desde adentro. Y aquello que percibiste, ese impulso, ese conocimiento profundo, esa voz que te instruyó a cesar la actuación y comenzar a ser genuino, eso no constituía desobediencia.
Era la ley de Dios grabada en tu corazón prevaleciendo sobre la ley de los hombres impuesta sobre tu intelecto. No transgrediste la ley de Dios. La consumaste al ir directo, al ser íntegro, al rehusarte a permitir que construcciones humanas se interpusieran entre tú y aquel que te originó. Ejecutaste precisamente lo que el velo destruido estaba destinado a posibilitar. Cruzaste la apertura que fue generada para ti hace 2 milenios. Y sí, tuvo costo. Costó vínculos. Costó comodidad. Costó la ilusión de seguridad que el sistema previo suministraba. Costó madrugadas insomnes y podas lacerantes y estaciones de soledad tan abisales que te preguntaste si Dios te había abandonado a tu suerte. Pero Él jamás estuvo más próximo que en esos momentos. La noche oscura del alma, como la bautizaron los místicos ancestrales, no es la ausencia de Dios. Es Dios extinguiendo cada luminaria falsa para que finalmente distingas la auténtica. Es Dios retirando cada consuelo adulterado para que descubras el consuelo que carece de fecha de caducidad. Es Dios despojándote de cada soporte para que aprendas a sostenerte en lo único que genuinamente puede resistir tu peso. Y sobreviviste. Estás aquí. Estás escuchando esto. Y el hecho de que continúes de pie después de absolutamente todo lo que fue diseñado para quebrarte, no es fortaleza humana, es evidencia celestial. Es demostración de que lo que habita en ti supera en poder a todo lo que se levantó en tu contra. Es ratificación de que el que principió la buena obra en ti es fiel para perfeccionarla. Elegido, no transgrediste una ley prohibida, te emancipaste, atravesaste la barrera. Escapaste de un sistema que jamás poseyó la capacidad de contener a alguien de tu calibre. Y ahora, posicionado al otro lado de esa ruptura, comienzas a percibir lo que siempre fue cierto pero permanecía velado por los muros de la jaula. Nunca fuiste el recluso. Siempre fuiste el sacerdote. Siempre fuiste elegido. Siempre fuiste convocado. Siempre fuiste equipado. Siempre fuiste comisionado. Lo único que se alteró es que ahora lo sabes. Y saberlo lo cambia absolutamente todo. Para quienes desean profundizar en esta revelación y dimensionar el alcance completo de la autoridad sacerdotal que portan como elegidos, hay material exclusivo en la descripción y en el comentario fijado que cuesta menos que una pizza y viene acompañado de un audiolibro completo más una guía de meditación de 5 minutos como bonificación especial. Si percibes en tu espíritu que este video no fue casualidad, que fuiste conducido aquí por una razón, ese contenido te está aguardando. Ahora necesito que hagas algo por mí. Si este video tocó algo genuino dentro de ti, si experimentaste ese reconocimiento en tu espíritu que declara, esto no es entretenimiento, esto es revelación, escribe 7, 7, 7 en los comentarios ahora mismo. No porque el número posea propiedades mágicas, sino porque cuando declaras por escrito lo que tu espíritu ya reconoce, lo anclas en tu realidad física, lo vuelves tangible, extraes lo que era interno y lo proyectas al exterior. Y ese acto de declaración, tan elemental como parece, es un acto sacerdotal. Es tú ejerciendo la autoridad que acabas de descubrir. Comparte este video con alguien que está atravesando el aislamiento, la poda, la noche oscura. Alguien que cree que está perdiendo la razón cuando en verdad está encontrando su alma. Alguien que necesita escuchar que la jaula de la que está emergiendo nunca fue diseño de Dios, y que lo que aguarda del otro lado de su ruptura trasciende cualquier cosa que se haya atrevido a concebir. Ahora, antes de que te vayas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla en este momento, porque en ese video revelo lo que se desencadena cuando un elegido activa completamente su autoridad sacerdotal y comienza a operar en un nivel que el sistema antiguo fue específicamente diseñado para impedir. Lo que muestro en ese video va a descifrar los acontecimientos sobrenaturales que están a punto de acelerarse en tu existencia. Juntos somos más fuertes.